Hebreos 13. Hebreos 13. Como trae su Biblia, doy tiempo para que lo encuentre. Y los que les gusta leerlo conmigo en la pantalla, pues ya saben. Doy unos segundos más para que así. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 16, dice la palabra de Dios: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Lo lee conmigo juntos, por favor? Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Habla en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, te exaltamos y te damos la gloria que solamente tú mereces. Habla en nuestras vidas, usa nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Es de suma importancia saber que el hacer el bien es un deber cristiano. ¿Cuántos ya estamos de acuerdo con eso? Amén. Pero mire, hay una cláusula allí, lo cual muchos olvidan, o podemos decir muchos olvidamos. En la Biblia nos presentan muchos versículos sobre este punto que vamos a estar considerando el día de hoy. Ser personas bondadosas tiene una recompensa especial, ya que, como dice el versículo leído, se agrada a Dios por ello. Una vez más le leo el versículo. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Es muy interesante, ¿verdad?, lo que vamos a estar considerando el día de hoy, porque seguimos hace 15 días, hablamos sobre los sacrificios de alabanza que debemos dar al Señor, ¿verdad? Porque si usted va a la Escritura, a lo que dice el versículo anterior, déjeme leerle el versículo anterior para que de esa manera estemos, ¿verdad?, en el mismo entender, ¿verdad?, la conexión que hay del versículo 15 a este versículo 16. El 15 dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Entonces, el escritor de Hebreos nos enseña, nos exhorta, nos aconseja a ofrecer a Dios siempre sacrificios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sacrificios de alabanza, es decir, labios, el testificar, el hablar de sus maravillas, de todas sus bendiciones. Ahora sigue la línea. Está bien alabar a Dios, está bien adorar a Dios, está bien congregarse, eso es bueno, es indispensable. Pero dice, no se olviden de otro sacrificio. Y lo cual dice, el hacer el bien, la ayuda mutua, porque de estos sacrificios se agrada a Dios. O sea que da a entender que cuando uno hace el bien y se ayuda uno mutuamente, puede hacerse de una manera sacrificial. Puede ser un sacrificio que usted está haciendo. Más adelante lo vamos a explorar. Por lo tanto, eso es lo que queremos hablar. Entonces, déjenme ver si aparece el tema. Este es el tema de hoy. Actuar con bondad para agradar a Dios. No a los hombres. Cuando usted y yo actuamos con bondad, podemos agradar a la gente. Pero lo que buscamos principalmente es ser de bendición, ser de beneficio para estas personas. En cambio, aquí nos presenta que ser bondadosos o practicar la bondad
es algo que agrada a Dios. Y es lo que vamos a estar desarrollando. Por eso podemos decir lo siguiente. Primero, se nos da un recordatorio. Pueden ser un regaño, una exhortación, pero yo quise buscar una palabra más, ¿verdad?, que no sea tan fuerte, no quiero lastimarlos, ¿verdad? No me gusta lastimar a la gente. No me gusta aprovechar mi posición y regañarlos sin piedad, sin consideración. Y la Biblia nos enseña. A veces Pablo, Pedro, aún Juan, antes de llamarnos la atención, amados, hijitos, y después viene el regaño. Entonces, aquí el escritor de Hebreos nos hace un recordatorio, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Como decíamos al inicio, muchas personas olvidan qué importante es ayudar, hacer el bien. Hay dichos hispanos, no quiero decir solamente mexicanos, porque aquí vemos varias nacionalidades. Hacer el bien sin mirar a quién. Es común en Latinoamérica, ¿verdad? Hacer el bien sin mirar a quién. Y enseña un principio bíblico. No es un texto literalmente, una frase literalmente sacada de la Biblia, pero enseña el principio bíblico, como dice aquí, hacer el bien. Por lo tanto, en este recordatorio nos vamos a ver dos cosas que nos recuerdan, dos principios, dos hermosas cosas que debemos nosotros practicar. Primero, hacer el bien. Y si usamos otros textos en la Biblia, encontramos Gálatas 6, 9 al 10, que nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a algunos. Aquellos que me hacen bien, nada más. Ok, creo que me hacen falta los lentes. A ver, dejen tratar de leerlo otra vez. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a aquellos que nos hacen bien. Tampoco, ¿verdad? Bueno, déjenme, pongo bien los lentes porque creo que es mi vista, ¿no? No se rían nomás de mis lentes. A ver, miren. Ahora sí. Así que según tengamos oportunidad, cuando queramos, está peor, ¿verdad? Tampoco dice. Bueno, mejor lo sabes. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces aquí, basándonos a este versículo, encontramos 5 verdades, 5, por ejemplo, principios, cosas importantes. Primero, no cansarse al hacer el bien. Hay personas que se quejan, que están cansadas de ayudar porque la gente es malagradecida. Y en parte pues, tienen razón. La gente es malagradecida. ¿Qué cree usted con eso? Se me queda viendo como muy pensativos. ¿Ah? ¿Cuánta gente usted le ha ayudado que ni gracias le ha dado? O después hicieron cosas para dañarlo a usted. El ser humano por naturaleza es malagradecido. Entonces son gente que desaniman para seguirles ayudando. Nos cansamos de ayudar, de hacer el bien. Y a veces ellos solamente hacen el mal. Pero ¿qué dice la exhortación aquí? ¿Qué dice la palabra de Dios? No nos cansemos, pues, de hacer el bien. No deje que ese negativismo le impida o nos impida ser de bendición a otras personas.
independientemente si agradecen o no agradecen. Si yo me pusiera en ese plan de no ayudar más a la gente porque otros han sido malagradecidos, eso no es correcto. En el tiempo del ministerio con mi esposa hemos visto dos lados: gente agradecida y gente que no agradece. Pero uno sigue haciendo, porque la palabra de Dios no lo manda. Por eso, primero, no cansarse al hacer el bien. Segundo, mire, hay una promesa de bendición al no desmayar en esta obra de hacer el bien. Dice el texto bíblico, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay una promesa de bendición. Hay una promesa para aquellos que siguen extendiendo la mano para ayudar, para hacer el bien a otras personas, lo merezcan o no lo merezcan. Hay una promesa. Y la promesa es que va a cegar. ¿Qué va a cegar? ¿Qué va a cosechar? Cosas buenas o mejores de lo que ha estado dando. En el Antiguo Testamento menciona que echa tus pan sobre las aguas. ¿Sabes? ¿Has escuchado ese versículo? ¿Has leído ese? ¿Y qué más dice? Echa tu pan sobre las aguas, que después de mucho tiempo los recibirás. Y a veces con creces, con intereses, con bendición. O sea, yo doy, Dios me bendice doble o triplemente. Pero no lo hago por esa razón, porque también esa es una actitud incorrecta. Cuando yo hago el bien esperando algo a cambio, tiene que haber una determinación, una decisión abnegada. Yo doy sin esperar nada a cambio. Y cuando esa actitud está en usted y en mí, Dios lo ve y Dios promete cegar de bendición. Si usted siembra amor, ¿qué va a cosechar? Amor, y a veces más de lo que usted dio. Pero si usted siembra odio, resentimiento, ¿qué va a cosechar? Y con intereses. Y acuérdense que el pecado paga mal. El pecado se aprovecha. Y mire qué interesante dice: aprovechando cada oportunidad. Así que según tengamos oportunidad, cada oportunidad. ¿Sabía que en estos tiempos se presenta la oportunidad para ayudar a la gente? Y qué bonito es ver cómo ustedes correspondieron. Quizás algunos de ustedes no tienen suficiente para gastar en estos días, pero hicieron el esfuerzo, el sacrificio. Ahí viene el sacrificio de traer unas latitas, un arrocito o lo que trajo, aun cuando usted quizás lo necesitaba en su casa. A eso me estoy refiriendo. Dios paga bien. El diablo paga mal. El diablo puede prometerle a la gente riquezas, fama, muchas cosas, pero al final destruye su alma. En cambio, Dios, cuando habla de hacer el bien, de ser de bendición a otras personas, Dios paga bien. Amén. Nos bendice, nos multiplica, aprovechando cada oportunidad. Cada oportunidad, cuando usted ve a una persona hambrienta, esa es una oportunidad. Hay que darle de comer. Si usted ve a una persona con frío, hay que hacer la oportunidad, hay que darle abrigo. O cualquier otra área que necesiten y que usted puede contribuir, ayudar, hay que hacer el bien. La palabra de Dios dice en Santiago: el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es tomado como pecado. Y Pablo también lo menciona, pero Juan dice: si tú dices amar a Dios y ves a tu hermano tener necesidad y le dices, vete y a ver cómo te va, estoy parafraseando,
Dice, tú eres un mentiroso. No tienes el amor de Dios en ti. Si ves un necesitado y tú puedes darle y no lo haces, ¿cómo puedes decir que tienes el amor de Dios? Porque el que tiene el amor de Dios va a ayudar. El que tiene el amor de Dios va a hacer el bien. Por eso cuando usted y yo nos hemos negado en esas oportunidades de ayudar a la gente y no lo hemos hecho, es porque el amor de Dios no se ha activado en nosotros o nos hemos olvidado de él. Cuarto, a todos, en especial a la familia de la fe. Había hecho 5 porque tenía separado 4 a todos y 5 y lo junté, pero vamos a hablar de todos. Con intención leí mal, usted se dio cuenta, porque a veces solamente hacemos el bien a aquellos que nos caen bien. Vaya la redundancia, ¿verdad? Humanamente, saludo al que me saluda. Y el que no me saluda, pues no me saluda. ¿Para qué lo saludo yo? Si este me da para mi cumpleaños regalo, o me llamó para felicitarme en mi cumpleaños, yo lo cuelgo bien, ¿verdad? Si me llama, yo le llamo cuando es su cumpleaños. Pero si no me llamó, no me dio nada para mi cumpleaños, pues yo también tiene que sembrar para poder cosechar. Esa es una actitud incorrecta. No es el espíritu de Cristo. No es el espíritu de Cristo. Más adelante le vemos eso. No es el espíritu de Cristo. Yo tengo que ayudar a todos. Los conozca o no los conozca. Me agraden o no me agraden. No es pecado que no nos agraden algunas personas. Es que hay gente que es difícil de agradarnos. Excepto que usted sea muy exigente, muy piqui, muy alzado, muy creído, muy fufurufo. Entonces, pero no, el Espíritu de Cristo no es eso. A todos, aunque no los conozca, a todos hay que hacer el bien. Pero mire qué bonito, especialmente a quiénes, a la familia de la fe. ¿Quién es la familia de la fe? Los que estén a su alrededor. Aquellos que están a su lado ahorita, que están detrás de usted, enfrente de usted, esa es su familia. No significa que por la familia de fe tiene que sustituir su familia en sangre, no, eso es diferente. Usted tiene que suplir, ayudar y ser de bendición, apoyar a su familia en sangre, a su esposa, a su esposo, a sus padres, a sus hijos, a sus etcétera, etcétera. Eso no, porque dice la Biblia que el hombre, el cristiano que no provee para su casa, es peor que un pecador. Entonces eso no hay negociación. Hay que hacer el bien a nuestra familia. ¿Y cómo no hacerlo si los amamos? ¿Cómo yo no voy a hacerle bien a mi esposa o a mis hijos si los amo y tengo que hacer el bien? Si no los amara, no me importaría. A eso se refiere. Pero la familia en la fe, los que no son carne y sangre nuestro, que no tienen nuestra ADN, pero hay algo más fuerte que nos une, que es la sangre de Cristo, y nos hace una sola familia. Amén, amén. Es tener la mano, ayudarnos mutuamente. Amén, amén. Entonces, hacer el bien es el primer recordatorio. Segundo recordatorio, la ayuda mutua. Qué interesante en esto. Dice Gálatas 6:2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar. Este versículo viene en cierta manera, ¿verdad? Viene de el versículo 1. Déjeme lo encuentro rápido. Aunque hablan más sobre la disciplina o cuando las personas
han fallado, déjenme ver aquí. Así comienza Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y falles también. Si alguien falló, el que lo critica no es espiritual, es carnal. No tiene el espíritu de Cristo, o anda en la carne. Pero el espiritual es aquel que cuando alguien falla, no lo critica, no lo juzga y mucho menos lo condena. Le extiende la mano para ayudarle a levantarse. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿correcto? Hay personas que han caído o están en borde de caer, agarrados de una ramita ya por poco que va a reventar, va a quebrarse. Y llega el otro y en vez de ayudarle a levantarlo, le pisan o hacen algo para que se caiga totalmente. Ese no es el espíritu de Cristo. Ese es un espíritu maligno, carnal, horrendo, abominable. En cambio, usted y yo como hijos de Dios tenemos que extender la mano. Ya por eso el versículo dice, lleven, sobrelleven, ayúdense mutuamente. Las cargas, todos tenemos cargas. Yo tengo mis cargas. ¿Cuántos de ustedes tienen sus cargas? Algunos caminan hasta jorobados de tanta carga que traen. Porque acuérdese, ya he dicho en el transcurso del servicio que los problemas de salud no son buenos, son malos. Pero son peores las enfermedades, el alma, las cargas del alma, las cargas por los problemas, las situaciones, las necesidades. Le escribió un pastor y tenía rato que no le escribía. Los saludo, Dios le bendiga, ¿cómo han estado? Y curioso, ¿verdad? Hoy es 30 de noviembre y el 30 de agosto fue la última vez que tuvimos, como han pasado 3 meses, ¿no? Y no habíamos tenido contacto. Y me escribe lo siguiente, perdón que uso aquí, pero no quiero inventar, sacar cosas, pero me sorprendió, ¿verdad?, lo que me mencionó. Sé que está pasando por situación difícil, no dice saber que yo sé, pero quería pues que él se abriera, ¿no? Le pregunto, dice, Dios le bendiga, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos por allá? Dice, y lo primero que me contesta es, Dios es bueno. Es lo primero, Dios es bueno. Pastor Ambris. Sin embargo, pasando malos momentos. ¿Y ustedes cómo les va? Dios es bueno. Miren, esa es la interesante del hombre espiritual y el que no lo es. O cuando andamos en la carne y no en el espíritu. Si este hermano, cuando viene en la carne, me diría, saludos, Pastor Ambris, pasándolo mal. Pasándolo mal. Eso es común. Pero Dios es bueno. Sin embargo, pasando malos momentos, pero Dios es bueno. Yo le contesto, por la gracia de Dios, estamos bien. Y para ser solidario con Él, como usted dice, no todo como uno quisiera, pero uso también sus palabras. Dios es bueno. Amén. Sí, pastor, bueno es Dios y me alegra por ustedes. Bueno, seguimos orando mutuamente. Él tiene problemas, yo tengo problemas y nos apoyamos en la oración. Quizás no sepamos específicamente, pero es algo, y ahí es donde lleva el siguiente punto.
podemos sobrellevar las cargas entre nosotros. Siendo, a ver, léalo conmigo porque creo que usted lo pronuncia mejor que yo. A ver, somos siendo solidarios. ¿Qué significa esa palabra? Pareciera como solitario, ¿no? No, por el contrario. A ver, alguien que me dé una definición para no inventarlo. ¿Qué es ser solidarios? Apoyar. Estar con la persona. Como dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ah, sí, eso es ser solidario. Estar con la persona al lado. Identificarse con él. Entender su dolor para poder llevar su carga también para orar por él. Segundo, escuchar sus problemas. Atención a los que nos gusta hablar mucho. Esa soy yo. Levante conmigo los que son de mi equipo que hablamos mucho. A ver, que no nos gusta pasar la guitarra. Una vez, no recuerdo si soñé, mi esposa me va a corregir. Estamos con unos hermanos recién que visitaron una familia años atrás. Y le dije a mi esposa, que es una pregunta que todos dicen, ay hermana, usted casi no habla. Mucha gente ha dicho eso y lo siguen diciendo. Y ella muy linda, muy así, que chistosita, bonita, ¿verdad? Dice, es que no me pasa la guitarra. Y ahí fue donde yo aprendí que yo sé tocar bien la guitarra. No, toco demasiado la guitarra. Ahora entiende, ¿verdad? Que no es común que mi esposa haga esos chistecitos y menos con gente que estamos conociendo. Ella es muy prudente, calladita. Es que yo le he dicho siempre, calladita te miras más bonita. Entonces nosotros que tocamos mucho la guitarra, debemos de aprender a escuchar a los demás. Guardar silencio. Santiago nos dice que seamos prontos para escuchar. Tardos para hablar y tardos para enojarnos. A veces no tiene que ser experto, un psicólogo, psiquiatra. El hecho de escuchar a la persona que se desahogue, usted le está brindando una gran ayuda. Una hermana que ahorita es pastora en Los Ángeles, colombiana. Pues en mis años de juventud pues había muchas frustraciones. Yo llegué a la puerta abierta a los 17, 18 años y pues había muchas batallas en mí, muchas incertidumbres, muchos deseos no cumplidos, muchos desafíos. Llegué a una iglesia donde había un ministerio muy activo, el pastor muy estricto, tenía sus predicadores todos, y todos hijos de pastores, de superintendentes nacionales, o sea, la gente que habían conocido el evangelio, el ministerio desde el nacido. Y yo ni sabía que era ministerio. Vine al Instituto Bíblico y todo fue un desafío, un choque cultural, espiritual para mí, de otras nacionalidades, porque en el equipo del pastor pues era méxico-americano, nacido en Nuevo México, hablaba muy bien los dos idiomas. El copastor era una nicaragüense, por cierto, el copastor. El líder de la alabanza, un venezolano. El que tocaba el piano, un colombiano. El que le ayudaba en las finanzas allí, un peruano. Y había un salvadoreño también que a veces predicaba. Todos ellos hijos. El venezolano, hijo del superintendente nacional de Venezuela, imagínense. El peruano, hijo de un pastor, el pastor Aníbal, de una iglesia en el Perú grandísima. Hombre de Dios, me tocó conocerlo y acompañarlo un día. Wow, es un privilegio andar con estos hombres. El colombiano, hijo adoptado del hermano Startillo dos Santos, otro gran hombre de Dios.
El salvadoreño, una madre que oraba mucho y que de chiquito le enseñó el evangelio. Y yo apenas convertí 1 año, 2 años. Después llega esta colombiana que la trajo el pastor Sammy Fernández para dirigir evangelismo, porque había hecho un trabajo muy bueno en Colombia. Y a veces, mijito, me decían, nosotros le decíamos la jefa, el venezolano y yo le ayudamos en el evangelismo. Y él comenzó a decir jefa, y pues yo le dije jefa también. Jefa, porque ni siquiera éramos sus choferes. Ella no manejaba mucho, y menos en el este de Los Ángeles. Y andábamos por todos lados con ella, visitando y todo. Y a veces me decía, mijito, véngase a comerse unas arepas. Me encantaban las arepas que hacía. Sí conocen las arepas, ¿no? Sí, colombianas y venezolanas. Y ya me decía, ¿qué tiene, mijito? Y ya, cuando me decía, ¿qué tiene? Era como quien dice, le abría la llave. Y empezaba a hablar y hablar y hablar y hablar. No era muy. Si usted le pregunta a mi esposa, usted no me va a creer, pero pregunta a mi esposa, cuando ellos me conocieron, yo era serio. No hablaba. Por varios años a mí de calladito, observando. Es que no agarraba confianza. Y con esa, y me así. Y ya me decía ella, ¿cómo se siente? Gracias, bien, ya me voy, ya me iba. Y ella siempre decía, con Ernesto, hay que no darle consejo, nomás hay que escuchar. Porque al escucharlo él, cuando él habla y saca lo que tiene, él mismo encuentra la solución a la situación y se levanta y sigue bien. Entonces yo era de esas personas. Soy todavía posiblemente, no sabría decir. Casi no platico mis cosas, más con mi esposa. Escuchar los problemas de otros. Aunque usted no me diga nada, escúchelos. Pero es que aburren lo mismo y lo mismo. No nos cansemos de hacer el bien, de ayudarnos mutua. Escuchar sus problemas. ¿Cómo podemos sobrellevar las cargas de otros? Brindar ayuda en esos momentos difíciles de la persona. Como menciono, el solamente escuchar ya es una forma de ayudar. Darle una palabra, orar por él o por ella, o pasar tiempo con la persona aunque no diga nada. Tiene una necesidad, usted puede suplirla, súplala. Porque ya le digo, si usted puede y no lo hace, le es tomado como pecado, según la palabra de Dios. Y algo muy importante, y ahí sí podemos ayudar todos. No todos quizás tenemos el tiempo, no todos tenemos la ayuda económica para ayudar a las personas, pero sí podemos hacer varias cosas de esta. Quizás las 4, pero no todas las 4. Pero una sí podemos hacer, que es orar. Orar los unos a los otros. A este hermano le dije, vamos a estar orando mutuamente. No sé en detalle su situación, no, él tampoco sabe en detalles en mi situación. Pero tampoco se me asuste, ¿verdad? Tampoco estoy tan así, ¿verdad? No más. Como dicen, nomás para el gasto, ¿verdad? Como todos. Planes, proyectos, situaciones de salud en la familia. Quizás no directamente, porque a veces uno anda con cargas, no uno directamente, sino indirectamente. ¿Sabe cómo es indirectamente? Cuando un ser querido o un conocido que uno estima, o aunque no lo estime y lo conoce, uno se siente triste, se siente cargado uno por lo que está viviendo la otra persona. ¿Me explico? Entonces, directamente es cuando usted lo está viviendo. Indirectamente, cuando es externamente, alguien más lo está viviendo. Hay que orar unos por otros. Orar por todos. Por este hermano, sí, también. Por aquel también. Pero es que es bien terco, no importa, hay que orar por el terco. ¿Cuántas veces usted era terco y oraron por usted? ¿Cuántas veces usted y yo éramos rebeldes y oraron por usted? No se cansaron de orar por nosotros. Y
gracias a esas oraciones estamos aquí. Para la gloria de Dios lo decimos. Amén, amén. Pero mire lo que dice el versículo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pero pastor, ¿no que estamos en la gracia y ya no en la ley? Bueno, la ley que hemos sido librados es la ley del Antiguo Testamento. De los 10 mandamientos que todos tenemos que cumplirlos, pero que se nos evaluaba con el cumplimiento de ellos para ser salvos, las obras. Pero hay una ley diferente a los 10 mandamientos, que es la ley de Cristo. Y a veces la ley de Cristo va más allá que la ley de los 10 mandamientos. Por ejemplo, el adulterio. Para que la ley de los 10 mandamientos condenara al adúltero, tenía que ser encontrado en el acto practicándolo físicamente, ¿correcto? Esa era la ley. Pero la ley de Cristo dice, mas yo os digo, que el que en su corazón ya adulteró, deseó un hombre, deseó una mujer, su corazón ya es un adúltero o adúltero. O sea, o el asesinato. Para que los 10 mandamientos condenaran al asesino y lo mataran, tenía que matar a alguien con mala intención. Porque había una ley de que si alguien lo mataba por accidente, tenía que correr una ciudad y ser librado de los vengadores de la sangre. Porque en el Antiguo Testamento estaba la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Si fulano de tal mataba a un familiar mío, tenía el derecho de matarlo y no iba a la cárcel. Porque ya me mató un familiar, un conocido, ahora yo lo estoy vengando. Era permitido. Entonces el inocente, por ejemplo, dice que si está con el hacha y de repente se le va el cabo, se llama el cabo, ¿verdad? El hacha, y pum, le pega en la cabeza descalabrándole, quebrándole y matándolo. Fue accidente, no fue intencional. Entonces, ¿qué tenía que hacer el que mató al otro por accidente? Tenía que huir a una ciudad de refugio y mantenerse ahí. Y no podía regresar, salir de la ciudad hasta que muriera el sacerdote. Y era tiempo, porque imagínense, un sacerdote de 30 años y morían de 80, de 100 años, no podía. Y allí el vengador de la sangre no podía matarlo, pero si se salía de la ciudad y lo encontraba, por eso muchos vengadores de sangre andaban rodeando la ciudad esperando para matar a aquel, aunque fue accidente. Entonces la ley era así, pero Cristo dijo, no necesitas matar a alguien físicamente para ser un asesino. Con el hecho que le digas fatuo, necio, o le desees la muerte, ya eres considerado como un asesino. ¿A cuántos ya hemos matado nosotros? Quizás no con pistola, con cuchillo, con nada. Pero en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, ¿a cuántos hemos matado? Hasta nosotros mismos nos hemos matado a veces, ¿verdad? La ley de Cristo va más allá. La ley de los 10 mandamientos solo se aplicaba externamente cuando se infligía la ley externamente. Si lo hacían oculto y no lo descubrían, pasaba. Pero delante de Dios, la ley de Cristo apunta ¿a dónde? El problema real del pecado, que es el corazón. Pero ¿qué es la ley de Cristo aplicando a lo que estamos hablando, a la ayuda mutua? Es cumplir el mandamiento del amor. Lo decía el Señor Miguel, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos se quieren? Amén. Amén. ¿Cuántos se aman? Amén. ¿Cuántos se piropean? Que se miran al espejo y dicen, qué bonito soy, qué bonito me siento. Dicen que algunas personas se ponen en el espejo y dicen, si la belleza era qué? ¿Cómo es? Se me olvidó. Acuérdense, ¿se acuerdan de eso? Si la belleza fuera... No me acuerdo, después se lo enseño, pero se halagan a sí mismos, se echan piropos a sí mismos. ¿Verdad que se ama? Sí. Amén. ¿Seguro que se ama? Sí, amén. Amén. Pues así como usted se ama y quiere lo mejor para usted,
tiene que hacer lo mismo con el prójimo. ¿Y quién es el prójimo? La esposa, sí. El esposo, claro. Los hijos, sí. Los padres, los abuelos, los suegros, la suegra. Son y ahí es donde está el desafío, el sacrificio, ¿no? Es que dije suegra, ya le digo, ouch. Ahí es donde está el sacrificio, porque mire, es fácil amar a los que nos aman. Y el mandamiento no se aplica nada más al que nos ama. Prójimo es bueno y malo. Todos son el prójimo. El que nos hace bien y el que no nos hace bien. El que nos ama y el que no nos ama. Al que le caemos bien o al que le caemos mal, o viceversa. Cumplir el mandamiento del amor. Ayudar y apoyar a los demás es vivir según lo que Cristo nos enseñó. Está duro lo que dice en el Sermón del Monte el Señor, que aquellos que nos maldicen que hay que bendecirlos. Aquellos que nos persiguen hay que desearles cosas buenas. Aquellos que nos critican, nos injurian, nos levantan falso testimonio, hay que orar por ellos. Es difícil eso, pero ahí es donde está el sacrificio. Cuando usted va contra naturaleza, contra pensamientos, contra lógica y demuestra el amor de Dios aún a alguien que no lo merece, ese es el amor de Cristo. Eso es practicar lo que Cristo nos enseñó. Díganme, ¿quién de nosotros merecía el sacrificio de Jesús? Pero así como éramos y somos, Cristo murió por nosotros. Amén. Segundo, nos da una motivación. Pero antes de la motivación, María estaba pasando por un momento difícil. Su madre estaba enferma y ella no podía cumplir con todas sus responsabilidades en la iglesia. Al enterarse, su grupo de hermanos y hermanas la apoyó, llevando alimentos a su casa, ayudándolas con sus tareas y orando juntos por su madre. María sintió que el amor de Dios se manifestaba a través de la ayuda de sus hermanos. Esta experiencia le enseñó que cuando ayudamos a otros en sus cargas, estamos sirviendo a Cristo mismo. Señor dice, cuando dice Señor, dice, estuve hambriento y no me diste de comer. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve enfermo y no me llamaste. Y Señor, pero ¿cuándo? Nunca te vimos enfermo, nunca te vimos hambriento, nunca te vimos en la cárcel. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, no me lo hiciste a mí. Pero en cuanto lo haces a alguien, es como si me lo estuvieras haciendo a mí. Sobrellevar las cargas de otros no es solo un acto humano de bondad, sino un sacrificio que agrada a Dios, mostrando amor práctico y obediencia a la ley de Cristo. Una motivación, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Wow, sacrificio. Un sacrificio es cuando usted ayuda a alguien cuando usted no puede mucho y aún así lo ayuda. Un sacrificio es amar, ayudar, demostrar afecto a una persona que no lo merece o que lo trata mal, como la suegra o como el suegro. Esos son sacrificios. ¿Y por qué se ríen? Todos tienen, no. Yo gracias a Dios no tengo ese problema. Yo tengo una buena suegra y un buen suegro. Ahora que yo sea un buen yerno, pregúntenle a ellos. Pero más les vale que digan que sí, porque sí les va. No es cierto, pastor. Sí.
¿Me explico? Ese es el sacrificio. Veamos por qué. Hay sacrificios vanos. Hay gente que sacrifica, hace cosas, pero es vano. Miren lo que sucedió en esta escritura. En 1 Samuel 15:22 dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Miren, ahí está, perdón, ese no es, déjenlo, dejo para después. Primero, al no prestar atención a la palabra de Dios, al no obedecer a Dios, ese es un sacrificio vano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sacrificios vanos es cuando usted no lo hace con el amor de Cristo. Cuando usted no lo hace o no lo hacemos conforme a la ley de Cristo. El espíritu correcto, la actitud correcta, de nada sirve. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Que es el capítulo ¿de qué es el capítulo 1 Corintios 13? El capítulo del amor. ¿Qué dice Pablo? Una dice: aunque yo dé todos mis bienes a los pobres, pero no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. Es como metal que resuena y tímbalo que retimba. Si no tengo amor. Ahora, ¿cuál amor? Es el amor de Cristo. No el amor del hombre. Es el amor ágape. No el amor filial, de familia, de amigos. Es el amor ágape, el amor de Cristo. Por eso, si este casi trillonario, ¿cómo se llama este señor? Se me olvida el nombre. El que hizo los Teslas, el Teslito. Él no. Sí, mire, mi esposa me lo ha repetido como 100 veces y no me lo memorizo, no me lo aprendo. No sé, como no me interesa ese señor. Es que está acá. No me interesa ese señor. Pero si ese señor diera $1 billón a los pobres, que lo puede hacer sin ningún problema, ¿agradaría a Dios? ¿Por qué? Porque no tiene el amor de Cristo. En cambio, si usted tiene el amor de Cristo y a una persona le da $10, ¿agrada a Dios? Agrada a Dios. Pero no de 10, de más. No decía el pastor que no más 10, no. Usted dé lo que el Señor pone en su corazón. No más cuidado, porque el pastor estaba recaudando dinero para ayudar a la reparación del techo del templo, que por cierto, como que se hace falta. Ya lo he escuchado. Y estaba, pues ¿cuántos quieren dar acá y a ver? Y allá está uno rico, así como ustedes, ¿verdad? Con mucho dinero, con mucho pisto, con mucho mula. No mula, sin mula, es en inglés para decir dinero, ¿no? Y de repente, ¡pum!, se le cae un pedazo del techo y le pega en la cabeza. Y se asusta el hombre rico. Y dice: yo doy 1,000, que era buena cantidad. Y todos sabían que era un hermano, no fuerte, ¿no?, sino duro de edad. Y otro hermano atrevido dijo: Señor, vuélvele a pegar, vuélvele a pegar. Para que la próxima vez. Entonces no es la cantidad, es la intención del corazón. Pero para que agrade a Dios y sea un sacrificio agradable a Dios, tiene que ser una persona que tiene el amor de Cristo. Si no hay el amor de Cristo, haga lo que haga, ayude lo que ayude, no agrada a Dios. No agrada a Dios. Aquí, permítanme, déjenme ver porque... Ok, entonces faltó un punto aquí. Faltó el punto B. ¿Qué dice el punto B?
El punto B, que no está en su pantalla, dice, hay sacrificios que agradan a Dios. Entonces, A, hay sacrificios vanos. B, hay sacrificios que agradan a Dios. Rápidamente voy a hablarles de 3. Primero, un corazón contrito y humillado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Primer sacrificio. ¿Un corazón qué? Contrito y humillado. Es vivir en humildad. Es callar cuando nos ofenden. Ese es un sacrificio. ¿Cuántos de ustedes son de cómo se dice? De corta, de mecha corta. Mecha corta. ¿Sí sabe qué es esa expresión? Así la mecha corta como la dinamita que le prende. No explota. A eso se refiere, ¿verdad? O como el tabardillo. ¿Se acuerda, hermana Tere? Sí. El tabardillo es una jara como un tipo, parece trigo, pero es seco. Algo así, ¿verdad? Allá en el tiempo de la Candelaria se usaba. Se hacían figuras de toros, y se adornaba con el tabardillo. Porque después le prendías y hacía un tronelero, ¿verdad? Y se miraba bonito y la gente, ¿para qué usar cuerpos, verdad? Si ahí estaba gratis. Entonces el tabardillo, entonces eso es como el tabardillo, decimos en Michoacán. Rápido se prende. Y se apaga pronto. Y se apaga pronto. Y se apaga pronto también. Pero algunos no se apagan pronto. Entonces un sacrificio de una persona que es pronto a airarse es cuando se aguanta, se calla y no dice nada, se muerde la lengua. Ese es un sacrificio. Un corazón que contrito y humillado. Y más cuando se humilla delante de Dios. Es una persona orgullosa que se convierte y que todavía batalla con el orgullo, porque el orgullo no muere. Ahí está. Si usted es orgulloso, no quiera que cuando acepte a Cristo se le va a quitar lo orgulloso. Va a seguir porque es parte ya de su carácter, de su temperamento. La diferencia es que Dios nos ha dado herramientas, el Espíritu Santo, para controlar nuestro carácter, controlar nuestro temperamento. Pues cuando alguien lo ofende, lo trata de así, y usted se contrita, se humilla de Dios ante Dios y de los demás. Ese es un sacrificio que agrada a Dios. Amén. Un corazón contrito y humillado delante de Dios es también cuando reconocemos que nosotros no podemos hacer nada, que es Él el que lo puede hacer y no yo. Amén. Amén. A ese es el corazón contrito y humillado. Segundo, sacrificios que agradan a Dios, justicia y verdad. Proverbios 21 nos dice lo siguiente, versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que los sacrificios. Justicia, ser justos, no discriminar, no hacer a nadie menos. Romanos nos dice el apóstol Pablo que tenemos que ver a los demás no como inferiores, sino como nosotros mismos, al mismo nivel. Porque en Cristo Jesús ya no hay excepción de personas. En Cristo Jesús todos somos iguales. El hecho porque yo traigo traje y corbata y usted no, soy mayor que usted, no. A Dios no le importa lo externo. A Él lo que le importa es lo interno. Pero no significa que debemos andar bien chimutrufios ahí, desordenados por vera, ¿no? Pero Dios lo que le interesa es el corazón. Tenemos que ser justos. Tenemos que decir la verdad. La verdad, porque ¿qué contra la verdad? Nadie es contra la verdad. Leía hoy en mi devocional en Juan: has recibido la verdad
y que la verdad siempre permanezca con ustedes y permanecerá. Qué bonito, ¿verdad? El deseo del apóstol Juan a su lector, al que le escribió la carta. Hacer justicia y verdad. Eso agrada a Dios. Tercero, buenas obras que glorifiquen a Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El hacer el bien, la ayuda mutua, los sacrificios que hagamos por ser de bendición y ayudar a los demás, no es con el propósito, el fin de yo merecer la gloria, de ser yo recompensado, de ser yo aplaudido, de aún ni que de esperar que se me dé gracias. Yo lo hago para que Dios sea glorificado. Usted y yo tenemos que hacerlo para que Dios sea glorificado. Amén. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea la gloria. Por eso Jesús enseña que cuando se da la ofrenda, los diezmos, ayuda, podemos aplicar el principio. No sepa tu izquierda lo que hizo tu derecha. Porque hay muchos con complejo de yo-yo. No el yo-yo ese que jugamos, el yo-yo, que se cree mucho y que siempre presumen lo que hace. Hablando hoy que le da a mi hermano, le voy a contar un chisme. Allá el pastor tiene como 5 predicadores y los intercambian seguido. Y dice, y hay un hermano que le dicen ya el predicador yo-yo. Porque cuando él se pone a predicar, siempre, en todas las veces que predica, tienen que sacar lo que él hizo en el pasado. Porque fue pastor. Cuando yo era pastor, yo hice esto y esto. Siempre tiene que decir yo. Y ya la gente dice, ay, hermano, oye. Y me dice, el otro día le saludé a este hermano. Hermano, yo le dije, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Ahí ocupado, porque ya sabe que yo ando predicando todos los fines de semana en diferentes lugares. Y ando así. Él no le preguntó qué anda haciendo. Pero a ver, hay gente con un espíritu de prepotencia, presunción, que presumen lo que andan haciendo, lo que hacen, para que la gente diga, wow, qué bien hecho, qué bueno. Y el ser humano se alimenta de eso. ¿Quién cree que los artistas o aún cristianos, si no hay aplausos en sus predicaciones, piensan que el sermón no tuvo efecto ni funcionó? Hay predicadores que hacen que la gente aplauda, diga amén, aleluya, porque eso a él lo motivan y se siente bien porque cree que está haciendo un buen mensaje y espera que la gente le dé el aplauso, espera que la gente diga amén y aleluya. Y no es así. Si usted va a aplaudir o va a decir amén, aleluya, es por algo que Dios le habló, le tocó a su vida y usted lo hace para la gloria de Dios, no para uno. No presuma lo que usted hace. No sepa su mano izquierda lo que hace su derecha. Aún entre parejas siempre hay transparencia, pero también si usted ayudó a alguien, también en cierta manera, pues si lo quiere contar a su pareja, como ella, pues no lo haga con presunción, ¿verdad? Pero a veces no es necesario contar todo en cuanto a lo que uno hace, ayudando, haciendo una obra buena. Pero es bueno que lo comente porque así da testimonio de que Dios le permitió esa bendición de poder ayudar a alguien más. Entonces, tenemos que aprender a glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Juan siempre tenía una agenda muy ocupada, pero decidió dedicarse parte de su tiempo libre a visitar a ancianos en su iglesia que vivían solos. No podía ofrecer grandes regalos ni cosas materiales,
solo su compañía, oración y conversación. Con el tiempo, los ancianos sintieron consuelo y alegría, y Juan descubrió que estas acciones simples y desinteresadas eran un verdadero sacrificio espiritual que agrada a Dios. No todos los sacrificios que Dios valora son rituales o costosos. Hacer el bien, ayudar al prójimo y ofrecer siempre nuestro tiempo y corazón con sacrificios aún en medio de ello. Esto es lo que agrada a Dios. Concluyendo, no olvidemos el consejo bíblico. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Tenemos este recordatorio espiritual de hacer el bien a todos, especialmente ¿a quiénes? A la familia de Dios, a la familia de la fe. Debe haber motivación a practicar la ayuda mutua, ya que todos la necesitamos. Todos necesitamos de los unos a los otros. Amén. Amén, amén. Si a veces no le ayudamos como usted lo merece o como usted quisiera, hay varios factores. Puede ser nuestra culpa, pero también puede ser culpa suya. ¿Quién es el que conoce todos sus problemas? Dios. Dios. ¿Yo los conozco? No. No. Mi esposa no los conoce. Entonces, para uno poder ayudar, uno tiene que saber lo que usted está viviendo, está experimentando. Si no sabemos, pues ¿cómo le podemos ayudar? A mí me ha pasado en 26 años una familia que se fue de la iglesia. Después le dije, ¿pero por qué se va? Dice, no, es que no nos ayudó cuando teníamos necesidad. Y le pregunté, ¿y cuándo nos platicó con la necesidad? No, pero usted es el pastor, tiene que orar, que Dios le diga. Y así, no, qué bueno fuera, no, imagínense, se meterían en problemas que Dios me dijera todo lo que usted hace. O viceversa. Pues hay cosas que Dios le oculta a uno. El mismo Eliseo, Dios le ocultó el problema de la tsunamita, ¿se acuerdan? La miró que venía y dice, el Señor me ha dicho que tienen amargura, tiene problema, pero no me reveló que es el problema. El único que sabía era Jesús, que caminó en esta tierra. Nadie más sabe lo que otros viven. Entonces, quiere que le ayudemos, déjese ayudar. ¿Cómo se va a dejar ayudar? Platicando, abriéndose. Y de esa manera podemos ayudarle mejor. Quizás no con muchas cosas que usted necesita, pero por lo menos el escucharle una palabra bíblica, un consejo bíblico y sobre todo una oración en el nombre de Jesús va a ser de mucha ayuda. Y eso lo usted puede hacer a las demás personas, no nosotros. Por lo tanto, lo más importante es, a Dios le agrada. Glorifiquémosle en todo lo que hagamos, de palabras y hechos. Amén. Amén. Pónganse de pie. Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Ahora podemos, Señor, entonar esta canción y decirte, usa nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. El altar está abierto si quiere pasar un momento. El tiempo se ha ido. Y hay este coro que me gusta mucho.